Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio del libro de Habacuc. El tercer capítulo del libro de Habacuc constituye la culminación teológica y espiritual de todo el mensaje profético. A nivel literario y doctrinal, este capítulo adopta la forma de una oración poética y doxológica, lo cual marca un cambio decisivo respecto a los capítulos anteriores. La exégesis revela que Habacuc ya no dialoga con Dios desde la queja ni desde la espera interrogativa, sino desde una fe que ha sido formada y probada y reorientada por la revelación recibida. El capítulo se introduce explícitamente como una oración. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esto es el comienzo, en el capítulo 3, versículo 1. Esta indicación no es ornamental, sino interpretativa. El término sugiere un cántico solemne, posiblemente usado en contexto litúrgico, lo cual indica que la experiencia personal del profeta es elevada ahora a confesión pública de fe. Hermenéuticamente, esto muestra que la fe madura no permanece en el ámbito privado, sino que se expresa comunitariamente. Habacuc inicia su oración reconociendo la obra histórica de Dios y suplicando que sea renovada en su tiempo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este es el versículo 2, lo que sigue a la oración, a lo antes dicho. Exegéticamente, el temor aquí no expresa terror paralizante, sino reverencia profunda. El profeta no pide la eliminación de juicio anunciado, sino que la obra de Dios sea manifestada con misericordia en medio del juicio. Esta petición revela una fe alineada con el carácter de Dios, no con el deseo de evitar la disciplina. Los versículos siguientes describen una teofanía majestuosa, donde Habacuc recuerda las manifestaciones poderosas de Jehová en la historia redentora. El lenguaje poético evoca imágenes asociadas con el Éxodo y la revelación en el Sinaí, destacando la soberanía absoluta de Dios sobre la creación y las naciones. Todo esto lo podemos ver en el versículo 3 al 7. La exégesis de este pasaje muestra que el profeta interpreta el mensaje a la luz de los actos salvíficos pasados. La memoria histórica se convierte en fundamento de la fe presente. El poema continúa describiendo la intervención divina como juez de las naciones. Jehová es presentado como guerrero victorioso que actúa con justicia, no con arbitrariedad. Esto lo podemos ver en el versículo 8 al 12. Estas imágenes no deben leerse de manera literalista, sino como expresiones teológicas que afirman que el poder histórico pertenece a Dios y no a los imperios humanos. El profeta reconoce que la misma fuerza que libera a su pueblo es la que ejecuta juicio contra la maldad. El propósito de la intervención divina es explicado cuando el texto declara que Dios sale para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, en el versículo 13. Exegéticamente, esta afirmación conecta el juicio con la salvación. Dios no actúa movido por capricho, sino para preservar su propósito redentor. El ungido no debe interpretarse de manera anacrónica, sino dentro del marco del pacto, como referencia a la obra salvadora de Dios en favor de su pueblo. Después de describir la majestuosidad del obrar divino, el profeta vuelve a una confesión profundamente personal. Habacuc reconoce el impacto físico y emocional de la revelación. Dice:
Oí y se conmovieron mis entrañas, y en mí mismo me estremecí. Esto está en el versículo 16. Exegéticamente este versículo demuestra que la fe auténtica no elimina la reacción humana ante el juicio, pero sí redefine la respuesta final. El profeta no niega el temor, pero decide esperar con paciencia el día de la angustia. El clímax teológico del capítulo se expresa en una de las confesiones de fe más sublimes de la Escritura. Habacuc afirma que aun cuando las señales de estabilidad económica y agrícola desaparezcan, él se gozará en Dios. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Esto está en los versículos 17 y 18. Exegéticamente, esta declaración no es una negación de la realidad, sino una afirmación radical de confianza. La fe del justo ya no depende de la provisión visible, sino del carácter inmutable de Dios. El capítulo concluye con una confesión final que resume todo el proceso espiritual del profeta. Jehová el Señor es mi fortaleza. Este es el versículo 19. Y esta afirmación no promete ausencia de dificultad, sino capacidad para permanecer firme. Hermenéuticamente, el cierre del libro confirma que el problema planteado en el capítulo 1 no se resuelve con una explicación, sino con una transformación del sujeto que confía en Dios. Así, la exégesis de Habacuc 3 demuestra que la fe bíblica madura culmina en adoración confiada. El profeta ha pasado de la queja honesta a la espera reverente y finalmente a la alabanza firme. El libro concluye enseñando que vivir por fe no significa entenderlo todo, sino confiar plenamente en Dios, aun cuando el camino esté marcado por juicio y espera. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos temas teológicos principales del libro. Mil bendiciones.